¿Sabéis? Es muy interesante cómo algo pasa de una historia a una leyenda. Cómo algo que realmente transcurrió y sigue transcurriendo en nuestros tiempos, sigue tan silenciado como lo que no os podéis imaginar. Es que la historia que os traigo os va a poner hasta los pelos de punta. ¿Sabíais que existe la historia en cuanto a las megaconstrucciones? Es decir, en los años de 1700, 1800 se creía muchísimo, tenía mucho poder el contacto directo con el mundo del más allá. Y esto facilitaba a que sucesos como los que voy a contar a continuación realmente causaran dolor, sufrimiento y sobre todo desgracias. Bienvenidos al nuevo sol. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será la de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel, que empieza la enseñanza. Es sumamente interesante cómo desde tiempos remotos se habla de cómo se creaban las construcciones. Pues en ese momento podemos decir, claro, con yeso, tal vez con excremento en muchos lugares, con arena, con la mezcla de varios componentes que nos rodea la propia naturaleza. Pero si os dijera que concretamente en una zona de México, en San José, San Luis Potosí, unas personas querían crear una presa lo suficientemente grande y fuerte que pudiera sustentar a todos lugares, que pudiera beneficiarnos a todos, pero al costo de que tu hijo fuera sacrificado, de que tu hijo fuera enterrado vivo detrás de esas paredes, donde tu hijo o tu hija fuera raptado o simplemente vendido hacia esta gente. No hablo de cualquier constructor, no. Hablo de la élite, de esa élite oculta, de aquellos que tenían mucho dinero para invertir. Pues esos mismos fueron a un santero, fueron a un señor de poder oscuro, el cual les decía que para que esas paredes fueran irrompibles, para que esa presa aguantara, necesitaban sangre humana, necesitaban huesos, necesitaban que esos fueran triturados y fueran en la mezcla para poder crear una pared firme y dura e irrompible. ¿Sabéis? Es muy curioso porque relata de que hay un libro aquí en Alemania donde cuenta que hace cientos de años se creía y se practicaba como tal, que es lo más duro, que las mamás pobres daban a sus hijos en sacrificio, pero ellas no sabían eso. O sea, lo vendían, sí, pero pensaban que eran para labores del hogar, era para ayudar al ganado, pero no. A estos niños, muchos de ellos los sacrificaban o directamente pedían el cuerpo muerto a sus seres queridos para poder ser enterrados detrás de esas paredes, detrás de esos suelos, y así impedir de que la presa o el edificio o la construcción o el puente, en cualquier seísmo, en cualquier terremoto, en cualquier tsunami, se mantuviera firme, pues eran esas almas puras, la sangre de esas almas puras y los huesos de esas almas puras las que mantenían ese lugar estable. Cuentan de que si escuchaban llantos, gritos de desesperación por parte de esos niños en un lugar donde no tendría por qué haber niños, quería decir que una catástrofe se aproximaba. Pasaron los años y se olvidaron completamente de esa presa, se olvidaron completamente de todos los niños que fueron enterrados vivos, otros que directamente fueron entregados sus cuerpos o fueron usados en sacrificio, pues tenían la fe en ello, en que esa construcción iba a ser irrompible. Pero un día, un 14 de septiembre, antes de la medianoche, había mucha gente por fuera, pues estaban celebrando lo que sería la independencia. De repente empezó a llover mucho. La gente escuchaba un llanto de unos niños, como una desesperación, pero nadie prestó atención. Absolutamente nadie. Simplemente fueron y se reunieron todos en la plaza, cuando de repente la balsa explotó.
murieron un montón de personas, otras desaparecieron y los pocos que pudieron quedar vivos decían que a medida que los muros se iban rompiendo y el agua iba arrastrando, se podía escuchar el grito de miedo, el grito de terror, la angustia de niños pequeños llorando, pidiendo auxilio. Pero no hablo de niños que se estuvieran ahogando, sino aquellos niños que habían sido enterrados detrás de esos muros. Cuando los que trabajaron en las obras se percataron de ese detalle, sabían que algo había pasado. Concuerda todo esto con el hecho de que decían, y se sigue diciendo, de que si esto ocurría, si esta presa o ese puente o esa megaestructura se rompía, las personas que habían construido eso iban a ser maldecidas y sus almas iban a ser entregadas directamente al mismísimo mal, pues era con él con el que se hacía el pacto. Era con él con el que se hacía realmente esa unión entre sangre del niño y la sangre de la divinidad malvada, la cual se encontraba dentro de ese hombre, el cual les ayudaba a ellos a creer en que realmente esto funcionaba. Cada una de las personas que trabajaron en esa obra fueron muriendo de formas muy extrañas, las cuales hasta el día de hoy se desconocen cómo con simples sucesos pudieron estas personas perder la vida. Volvieron a reconstruir de nuevo lo que sería la balsa, lo que serían esas cortinas en San Luis de Potosí, los cuales ya se cree que ya no usaron restos de cuerpo humano, concretamente de niños. Mirad, esto me es muy llamativo y a la vez muy curioso, porque muchas veces cuando los bebés lloran, los bebés siempre y los niños siempre se han considerado como almas puras, almas divinas, almas que no mienten, que jamás van a decirte nada que no sea verdad. Aunque hay pocos que tal vez no les gusta escucharlo, pero tienen esa pureza en ellos. Y esa pureza es la que cuando nacen les hace que lloren desesperados y que vaya un adulto a abrazarlos, sea un doctor, sea una enfermera, sea su papá, sea un mamá, sea su hermano, que vaya y lo abrace. ¿Por qué? Porque cuando un bebé nace existen unos seres que van por el suelo, son seres oscuros, son negros. La forma no tienen una forma en concreto, sino simplemente se arrastran por el suelo, son como seres volátiles, vamos a denominarlo así, pero que ellos pueden percibirlos, pero a nuestros ojos no lo vemos. Pues esos seres, cuando el bebé llora desesperado, es porque en muchas ocasiones se está alimentando a través del ombligo, a través de esa unión que todavía tiene con la parte divina, con esa divinidad, la cual le dio la vida en ese suspiro. ¿Creéis que es parte historia, que es una leyenda, que hoy en día se sigue creyendo fielmente, en el que se necesitan sacrificios de niños para poder crear un lugar estable donde no existan riesgos? Aquí os dejo que vosotros me dejáis abajo los comentarios que voy a leer, estoy muy intrigada con este tema. Así que nada, familia, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por formar parte del podcast Misterios de María DML y es un gusto estar siempre con todos vosotros. Un besito y no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita y de compartir, porque la verdad que me ayuda muchísimo. Nos vemos pronto. Bye bye.